Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy te muestro cómo hice estas pulseritas, súper fácil y rápido de hacer. Y antes de comenzar con el tutorial, te invito a que te suscribas a mi canal y a que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Y bueno, pues comenzamos. Para la opción trenzada voy a ocupar dos grapitas de estas. Voy a ocupar dos argollitas de engarce, un broche, las pinzas de punta plana, tijeras. Esto es opcional, un pegamento extra fuerte. Yo voy a ocupar este, que dice que pega metal. Y voy a ocupar este cordón de gamuza de 3 milímetros, porque pues ya es el que ya tenía. Es cordón imitación gamuza. Voy a ocupar también estas cuentas de metal, pero igual y si tú tienes de otras en casa, pues nada más que pues que pueda pasar el cordón por el orificio. Bueno, aquí lo que yo hice fue que me medí así más o menos la muñeca, o sea, y pasé el listón o el cordón y miren, bueno, me quedó bastantito. A mí me dio 37 centímetros. Entonces corté 3 de 37 centímetros. A lo mejor me va a sobrar. Entonces aquí los voy a juntar todos, le voy a poner una gotita de pegamento. Y le voy a poner la grapita. Ahí quedó. Muy bien, me va a quedar así. Ya ahora lo que voy a hacer es que lo voy a pegar aquí para poder manejarlo mejor. Y lo que vamos a hacer es que vamos a pasar el de la derecha hacia el centro, de la izquierda hacia el centro, así. Vamos a ir haciendo una trenza, pero ahora este que vamos a pasar le vamos a poner una cuenta. Ok. Y ahora lo pasamos hacia el centro. Luego pasamos el de la izquierda hacia el centro, de la derecha hacia el centro. Y ahora aquí vamos a poner otra cuenta. Me va quedando así. Muy bien. Ay, que se quede de este lado. Así. Y lo pasamos hacia el centro. Así. Ahora seguimos trenzando. El lado izquierdo. Y aquí, antes de pasar el mismo cordón que estamos
poniendo las cuentas, vamos a poner la otra cuenta. Así. Entonces lo ponemos aquí y lo pasamos al centro y luego el de la izquierda hacia el centro. Y ahora que de la derecha, y ahora que vamos a pasar otra vez al centro, hay que ponerle la cuenta. La vamos a ir midiendo y ya cuando creamos que ya está bien, creo que aquí me pasé un poco. Lo que vamos a hacer es que vamos a cortar. No, es que ya no se lo voy a poner. Miren, me sobró bastantísimo. Y le voy a poner una gotita de pegamento. Para poner la otra grapa. Y ya con eso la cerramos. Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner los broches. Y ahora le voy a poner el brochecito, pero lleva una argolla también. Y listo. Así es como nos quedaría. Bueno, para hacer esta pulsera lo que vamos a necesitar van a ser pues tijeras, una pinza de estas plana. Voy a ocupar estas que son grapitas para bisutería, ¿verdad? También este broche y una argollita de engarce. Y bueno, yo voy a ocupar cola de rata, listón cola de rata, pero también pueden ocupar cordón encerado. Y bueno, yo ya lo tenía, es un cordón imitación gamuza de 3 milímetros, pero igual y si tienen otro más grueso, pues quedaría mejor, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar el listón cola de rata o el cordón encerado. Nos vamos a medir así nuestra muñeca y de ahí voy de la medida que me quedó, voy a medirlo así para que me quede el doble, así, y ahí es donde voy a cortar. Muy bien, lo pongo así a la mitad
Y aquí voy a poner lo que es el listón, el cordón imitación gamuza. Lo voy a poner así. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a meter esto así en la grapa, pero igual si quieren para reforzar le pueden poner una gotita de pegamento extra fuerte. Bueno, dice que es especial para piedras y cuentas, o sea, dice que pega metal. Entonces le voy a poner una gotita. Okay. Entonces voy a poner los dos y en medio el de imitación gamuza. Así. Y déjame acerco la cámara. Voy a poner los dos así. En medio el de imitación gamuza. Y aquí es donde voy a cerrar. Y me va a quedar así. Ok. Bueno, aquí lo que vamos a empezar a hacer es que vamos a tomar el de gamuza, imitación gamuza, y lo vamos a pasar para el lado izquierdo. Así, y lo voy a pasar así por abajo, así, y ahora lo voy a pasar por arriba del lado derecho y luego lo paso por abajo. Muy bien, y ahora lo pasamos por arriba del izquierdo, pasamos por abajo y vamos por encima del derecho y así, y lo vamos a seguir haciendo. Así, y luego aquí, por arriba, y sigo haciendo lo mismo. Lo paso por el izquierdo, por arriba, por el derecho, ya que llegamos al tamaño en que la queremos. Lo que vamos a hacer es que vamos a cortar le voy a poner una gotita del pegamento. Uy. Y le voy a poner la grapa.
y aprieto bien. Y así me va a quedar. Ahora vamos a ponerle la argollita. Y del otro lado vamos a poner broche, vamos a ocupar otra argollita. Y así es como nos va a quedar. Y así es como quedaría. Y bueno, pues así es como nos quedaría. Ya viste que fue muy fácil de hacer y rápido. Espero te haya gustado y te sea de utilidad. Si te gustó el video, por favor regálame un like, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video. Bye bye.